Por eso yo digo que nos parecemos mucho a Pedro, porque vivimos en un mundo que tristemente a veces nos lleva a caer, a volver a caer en los mismos errores. Sea lo insignificante que te sientas ahorita, que dices, ¿para qué voy a ir delante de Dios si mira, tengo la vergüenza hecha encima, tengo la culpa hecha encima, no soy merecedor de estar delante de Él, no soy... Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio Entre Ruido Podcast, donde le bajamos el ruido al mundo y escuchamos la voz de nuestro Creador. ¿Cómo están? Dios les bendiga, qué bueno encontrarnos como semana a semana ya tenemos acostumbrados, qué bueno poder estar con nuestras personas de confianza en nuestro lugar de confianza. Así es. Han sido buenas semanas, han sido muy buenos temas, recordando que hemos estado hablando de Jesús. De Jesús. Y no solamente de Jesús, sino de las personas con las que se encuentra Jesús. Sí, de las historias. Cada episodio es una historia nueva. Uy, no, todas las historias han sido excelentes, pero las últimas dos historias que hemos tenido tienen la referencia de que esas dos historias hemos tratado con personas o hemos tratado en personajes bíblicos que no tienen nombre. O sea, están nombrados por su enfermedad. Por su enfermedad. Se los conocemos como la mujer del flujo de sangre, el leproso, y hasta ahí queda. No, la Biblia no nos da más. No da información de ellos. Pero hoy vamos a hablar sobre... un personaje muy conocido. Tambores. Vamos a hablar sobre Pedro. Todos conocemos. Pedro. Todos conocemos a Pedro. Sí, un personaje muy conocido. Sí, lo hemos visto en toda parte. Películas, series, The Chosen. Creo que hasta todas las religiones deben conocer de Pedro. San Pedro, el Pedrito, el que murió crucificado. Sí. Usted sabe de quién está hablando. Es muy conocida su historia. No solamente quién es, sino todas las cosas que hizo. Mira, porque Pedro era impulsivo, era un carácter... Era el que más sobresalía de todos sus discípulos. Y muchas veces no sobresalía para bien. Hubo momentos muy fuertes de Pedro. Pedro. También podemos decir como referencia que era el enemigo número 1 de Juan. No diga eso. Lo único que, claro, los otros evangelios mencionan a Pedro, no, o sea, mencionan a Pedro, pero como que la persona que corrió más rápido. No. ¿Son Team Juan? Digan acá, ¿son Team Juan o son Team Pedro? Pero si leen el libro de Juan, él hace mucha referencia a Pedro. El que más comete errores, Pedro. Él pone el nombre así, en grande. Pero qué bueno que lo haga, porque así podemos ver quién era Pedro, lo humano que fue Pedro. Y claro, obviamente ya después conocemos todo lo que hizo y cómo fue una parte importante para que el evangelio se extendiera por el mundo. Sí. Pero antes de que fuera el gran apóstol Pedro, fue Pedro el de los 1001 errores, el impulsivo. Y que cada vez que leemos algo que hizo, pero en ese momento es como que hay otra vez Pedro metiendo la pata, pero somos muy Pedro nosotros. Somos muy Pedro. Sí. Somos más Pedro de lo que la gente cree que es. Sí, es verdad. No, yo soy como Juan. No, hermano, no. Usted eres como más Pedro. Y no sé si te ha pasado, Lechka. No sé, a mí me pasa... No constante, constante. Ya no. Pero sí me ha pasado mucho el tema de que a veces digo, no voy a hacer tal cosa. Voy a proponerme no hacer, me lo prometo. No quiero hacer esto porque sé que está mal o sé que no le va a agradar a Dios, sé que es algo que me va a alejar de Él. No lo voy a hacer. 3 doritos después, ¡pah! Caigo en el error. Caigo otra vez en las mismas dificultades que viví, que prometí no vivir. Sí. O sea, haciendo referencia a lo que dice Dani, es porque primero el llamado de Pedro fue en la playa. Jesús lo llama, ¿no? Él estaba pescando, dice, háganlo así, de esta manera. Y Pedro va y dice, y Jesús le dice, sígueme. Sí, yo te sigo. Okay. Pasaron un proceso juntos, ¿no? Él siendo discípulo de Jesús, iba con él, venía, predicaba, sanaba también, Pero a lo que llega Dani es que él le decía a Jesús que no lo iba a traicionar, que no lo iba a negar. Y cuando Jesús es arrestado, que se lo llevan, mucha gente de la sociedad decía, tú no eres seguidor de Jesús, tú no estabas con él. Y él no, tanto fue que lo hizo las 3 veces. Es importante mencionar esto, que él negó a Jesús 3 veces, y creo que todo el mundo lo sabe. Vuelvo y repito, esta es una parte de la historia que todo el mundo lo sabe. Negó a Jesús 3 veces y cometió un gran error en su vida, y que él se sintió tan, o sea, obviamente traicionó a Jesús, que él se ocultó.
Él se ocultó. Y entonces, ¿por qué hacemos referencia o por qué nosotros nos parecemos mucho a Pedro? Es que somos seres humanos, es verdad, cometemos errores, pero somos ese Pedro de que cometemos ese grave error, traicionamos a Jesús o defraudamos a Jesús y nos ocultamos. Entonces nos sentimos Jesús, indignos. hemos vivido eso y yo no sé si que es más difícil, si fallar o vivir con ese sentimiento que dice Leshka. De que fallé, de que prometí no hacerlo, porque por lo menos en el caso de Pedro, él siempre era entusiasta, siempre estaba allí queriendo estar al lado del Señor, y en el momento cuando Jesús más lo necesitaba, entre muchas comillas, él niega a Jesús, y no solamente que niega, sino que comienza a hablar peste de Jesús para que no reconozcan que es discípulo. Y claro, me imagino que después de vivir 3 años de ministerio con él y vivir tantas cosas, el hecho de fallar o de traicionarlo duele, sí, pero después cargar con ese peso de conciencia. Sí, porque a diferencia de los otros personajes que hemos hablado en otros episodios, Pedro no fue un proceso en el cual Jesús actuó de manera inmediata, ¿ya? Porque, claro, Pedro lo niega 3 veces, se va y pasan días, no voy a decir exactamente cuántos días pasaron, pero hubo después la crucifixión de Jesús, ¿no? Que está en una cruz, murió, resucitó al 3er día, se aparece a los discípulos de diferentes maneras y en la 3ª vez es cuando pasa la restauración de Pedro, pero pasaron días, no fue algo inmediato de que Jesús tocó al leproso y se sanó, o la mujer tocó el manto de Jesús y se sanó inmediatamente, no, su sanidad, su transformación fueron días, y muchas veces nosotros queremos que Dios trate con nuestra vida de manera así rápida y radical. Ya, Señor, ayúdame a salir de este proceso de una vez por todas, no quiero vivir este proceso como la mujer y el hombre, como que ya, sáname, tócame y sáname, pero no. Muchas veces vamos a vivir esos procesos como Pedro, que podemos cometer el error y pasarán días para nosotros sentir esa mano del Señor o que el Señor restaure nuestras vidas, porque son momentos de que tal vez Pedro fue un proceso para él, primero la culpa que llevaba, la vergüenza que él llevaba, pero aún así él entendió o hubo un propósito detrás de todo esto. Sí, no sé si en algún punto podemos conectar con Pedro en este nivel de que tal vez en nuestra vida hemos intentado hacer las cosas correctamente, hemos intentado vivir una vida lo mejor posible, pero vivimos fallando, vivimos de error en error, vivimos cometiendo cosas que nos sabotean el andar, ¿no? Y no solamente hablo del andar cristiano, que está bien, pero también nuestro andar diario en la vida. Hacemos situaciones en nuestro trabajo, tal vez nos autosaboteamos sin querer porque queríamos una cosa, pero actuamos de otra manera. Tal vez traicionamos la confianza de un amigo, tal vez nuestro matrimonio se está yendo a tierra porque el esposo fue encontrado con otra mujer o la mujer fue encontrada con otra persona. Y vivimos en eso, es como que un peso que venimos cargando día a día y pensamos que, claro, tú contabas que después de que pasa esto, Pedro se escondió del Señor. Pero es que muchas veces nosotros nos escondemos también porque pensamos en nuestro pequeño entendimiento que Dios es como nosotros. Porque, a ver, si alguien que yo amo mucho lo traiciono, estoy seguro que esa persona me va a hacer a un lado, me va a decir, mira, lo máximo que puede ser, sí te perdono, pero ya esto no va a ser igual que antes. De mí, sí. Sí, te alejas, sí, entonces nos aleja y nos deja. Y pensamos que así mismo actúa Jesús en nuestras vidas, porque lo vemos con nuestros pequeños ojos. Y me imagino que Pedro pensó lo mismo. Pedro habrá dicho, mira, si a mí me hacen lo que yo le hice a Jesús, yo no quiero verlo más nunca, yo no quiero saber nada de él. Entonces, por eso yo digo que nos parecemos mucho a Pedro, porque vivimos en un mundo que tristemente a veces nos lleva a volver a caer en el mismo pecado, a volver a caer en los mismos errores, a volver a cargar errores del pasado que se repiten constantemente y es como que un bucle infinito. Y tú dices, no, pero es que Dios ya está cansado, si yo fuera Dios me echaría a un lado. Sí,
Y creo que lo que hizo Pedro es algo muy natural y muy normal porque lo podemos ver con Adán. Sí, claro. Cuando también ya pecaron, tomaron el fruto, la cuestión, ellos se ocultaron también de la vergüenza que tenían. Y claro, cuando uno se comienza a recordar de algún error que haya cometido, no sé si a ustedes, pero a mí me da como un amargo así en el corazón porque, uy, no. Y yo le comentaba a Dani que hace un tiempo atrás, muchas veces reaccionamos así de manera inconsciente. Recuerdo que una vez cometí un error y yo me sentía con tanta vergüenza delante del Señor que inconscientemente yo comencé de a poco a dejar de orar, a dejar de estudiar la palabra, a alejarme un poco de Él. Yo normalmente escucho alabanza todas las mañanas y dejé hasta eso. Y yo decía, no, Señor, no me quiero enfriar ni alejarme de ti. Pero es una actitud que tomamos y queremos estar tan atentos a eso porque no fue que yo lo planifiqué, yo dije, ay, bueno, voy a dejar de orar. No, sino que de a poco por mi vergüenza en mi corazón tan interno, tan profundo, que lo que hacía era alejarme de Él. Y por eso digo que somos tan Pedro. Y Pedro lo hizo y cada uno puede vivir esto, puede suceder esto, sea el error que estés cometiendo, sea lo insignificante que te sientas ahorita que dices, ¿para qué voy a ir delante de Dios si mira, tengo la vergüenza hecha encima, tengo la culpa hecha encima, cometí un grave error, cometí un pecado, no soy merecedor de estar delante de Él, no soy merecedor de estar allí con Él, porque Jesús estaba haciendo con latigazos, estaba sufriendo y de hecho, el único discípulo que estaba era Juan y todos los demás discípulos se fueron, lo dejaron solo, pero era la culpa y la carga que tenían ellos que no les permitía estar allí con Él. Sí. Y algo que me gusta de esta historia, y creo que lo comentabas tú, era como qué pasó después del error. ¿Qué pasa después del error? Sí, Pedro se oculta, pero ¿dónde se oculta? En su viejo yo, en lo que sabía hacer, lo que era antes de que encontrarse con Cristo en una playa. Y él vuelve a una playa. Él vuelve a ser pescador de peces, porque recuerden que Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Y él vuelve atrás y muchas veces nosotros hacemos eso. Nos escondemos y decimos, bueno, ya todo está perdido, yo voy a dejar de hacer las cosas que venía haciendo, que venía creciendo, que Dios tal vez había empezado a tocar en nuestras vidas y retrocedemos mentalmente, emocionalmente y también espiritualmente. Y volvemos a hacer las cosas ya naturalmente que hacíamos antes. A nuestro viejo yo. A nuestro viejo yo, a los viejos, a los viejos comportamientos, a las viejas adicciones. Porque si digo, bueno, si ya fallé, voy a fallar completamente porque ya Dios no... Sí. Y Pedro, como les decía, Pedro fue llamado en una playa y él se devolvió a su viejo yo. Y ahora vamos a ir al pasaje bíblico, como decimos, cada episodio vamos a hablar y le vamos a dejar este pasaje bíblico para que ustedes lean y que el Señor les hable también a ustedes. Pero en Juan 21, del versículo 15, habla de esta escena tan hermosa también del Señor. Es que todas las escenas son hermosas, la verdad. De verdad que no puedo decir que no. No podemos decir que no. Y claro, llega Jesús, se aparece, murió, resucitó, se le apareció y se le aparece en la playa, a donde él había llamado en algún momento a Pedro. Él vuelve a la playa y la escena se repite. Él le dice, hey, vamos a comer algo, lancen sus pescados, a sus redes a la playa. Y ellos tal vez no le preguntaron, ¿tú eres Jesús? No, pero ya ellos sabían como vieron la misma imagen. Sí, fue como, estamos repitiendo, esto es un déjà vu, un déjà vu espiritual, no, pero estaba reviviendo lo que ya habían vivido antes y dijeron, vamos a hacer esto, Cuando se dan cuenta que es Jesús, lo hermoso de esto es que Pedro se lanza. No esperó a que la barca llegara a la orilla, no, sino que él se lanza y dijo, este es mi maestro, mira, me fue a buscar hace tiempo allá, cometió un error y vino otra vez a buscarme a donde yo era antes. Esa es la gracia del Señor y es su muestra de amor como en las otras escenas. Esta escena es la gracia y el amor del Señor. Y así como somos Pedro cuando cometemos un error, así como somos Pedro a veces que somos más, actuamos antes de pensar, seamos como Pedro cuando vio al maestro a lo lejos, cuando vio a su maestro. Él dejó todo lo que estaba haciendo y se lanzó y corrió a los brazos de su Señor. Tal vez para excusarse, tal vez para decirle perdón, tal vez, sabes, Señor, discúlpame, tú lo hiciste todo, perdóname.
pero se lanzó a los brazos del Señor. Y muchas veces nosotros corremos a la dirección opuesta. Sí. Y lo que quiere Jesús es que corras a sus brazos, así como Jesús, porque Él tiene un desayuno que te va a sustentar, tiene un fuego que te va a calentar otra vez, que va a revivirte del frío que estabas viviendo y te va a volver a calentar. Tiene pan y comida y un lugar seguro para que tú llegues a casa. Y lo que me gusta de esta historia, luego que les da de comer, qué importante es que nuestro Señor siempre se toma el tiempo. En la primera temporada lo vimos con Eliseo, se toma el tiempo, no se apura para trabajar en nosotros, para hablar en nosotros. Y así pasa con esto, se sienta con sus discípulos, ya comieron, y hace 3 preguntas importantes a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces lo negó. 3 veces lo negó. 3 veces me amas. Me encanta esto, me encanta porque Él no hace las cosas solo por hacerlas, Él tiene un propósito con eso. Cuántas veces tú hayas negado a Jesús, cuántas veces tú te hayas alejado de Jesús, Él vuelve y te repite. Él te llama, Él va a la playa a donde tú estás y te dice, hey, vengan a comer conmigo. Y ni siquiera va, es que qué bueno es nuestro Dios, porque ni siquiera te dice, hey, ¿por qué me fallaste? No, esa no es la pregunta que está haciendo. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me negaste ante tus amigos? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué volviste a caer en pecado? ¿Por qué traicionaste a tu amigo? ¿Por qué robaste este puesto? ¿Por qué hiciste caer a tu hermano? Sí. No, eso no es su palabra, es ¿me amas? Me amas. ¿Me amas? Porque si me amas, y da un propósito a nuestras vidas. Sí. Apacienta, le decía a Pedro, apacienta a mis ovejas. Ese es nuestro Señor. Tu error no va a quitar tu propósito y en este momento puede que cometiste algún pecado, algún error y te sientes alejado de Dios, pero Él va a la playa y te dice, hey, ven, comparte conmigo, te he preparado el desayuno, porque dice la palabra en Juan que Él preparó el fueguito, la cuestión, y dijo, ve y traigan los pescados que ustedes agarraron ahorita, vamos a desayunar, vengan, compartan conmigo, estén aquí conmigo, a pesar de tus errores. Yo quiero estar en una relación contigo, quiero estar cerca de ti. Entonces, no nos ocultemos de nuestro error, sino que escuchemos la voz de Dios y decir, hey, Él me está llamando, me siento indigno, me siento insuficiente, no soy merecedor de esto, pero Jesús te está diciendo, hey, vengan conmigo, siéntese aquí conmigo, vamos a comer juntos. Y eso cuando la Biblia habla de comida, de cena, de mesa, es ese compartir, esa intimidad, ese momento de risas, de echar broma, de hablar, de tener conversaciones profundas, pero es porque Él quiere estar allí contigo. Y ese Pedro recibió como que la mayor enseñanza. La tercera vez Él le dice, Señor, tú conoces todo, tú sabes que sí te quiero. Y Dios le devolvió el propósito, dice, apacienta mis ovejas. El error no desvió el propósito, simplemente tuvo un proceso de aprendizaje, Pedro, pero no quitó el propósito que Dios tenía para Pedro. Y si vemos después la historia de Pedro, fue un predicador cuando el Pentecostés, lean en el libro de Hechos, el Pentecostés dio un discurso espectacular, también fue el apóstol, precursor de la primera iglesia. Y hasta el sol de hoy conocemos lo que es Pedro. Tu error no te define. Hoy por hoy conocemos un Pedro apóstol que predicó la palabra del Señor, que expandió el evangelio también, y no por el que negó 3 veces a Jesús. 3 veces pudiste haber alejado de Jesús, 3 veces pudiste haber negado de Jesús, pero 3 veces más del Señor te llama y te dice, hey, ven conmigo, comparte conmigo. Así que si estás viviendo esto, habla con el Señor, sé Él, no corras de Él, corre hacia Él. Amén, así es. Es una hermosa historia, una vez más. Pero ese es nuestro Jesús, ese es Jesús, el que nos ama, el que vino a esta tierra solo por amor, a cada uno de nosotros. Sea quien sea el pecado que sea, recuerden que aquí el pecado, todo es igual, pecado es pecado. Así que Él nos amó de gran manera que Él quiere una vez más acercarnos a nosotros. Así que nada, con ustedes Daniel y Leshka, nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga. Dios les bendiga.